están? Bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Al Estilo Juliana. Hoy miércoles tenemos un programa que en verdad les recomiendo no dejen de ver. Y no porque sea mi programa y porque vivo de esto, sino porque creo que vamos a desmenuzar dos situaciones en particular que son importantes, trascendentales, coyunturales y que mucha gente tiene inquietudes con relación a estos dos temas, pero yo tengo la sensación, y no como periodista, sino como ciudadana de a pie, como televidente incluso, de que todavía no se ha explicado qué es lo que realmente está sucediendo en ambos casos. ¿A qué me refiero? Por un lado, el caso de Edita Guerrero, la ex cantante y fundadora de la agrupación Corazón Serrano, que pues falleció, y cuando eso sucedió, una terrible noticia. De hecho, se dijo que había sido por un aneurisma. Luego, al poco tiempo, exhumaron el cadáver de Edita y fue sometido a una nueva necropsia donde magistrados dieron luego a conocer información que nos dejó a todos boquiabiertos. Según los peritos, los médicos forenses de la Fiscalía, Edita Guerrero no habría muerto por ese problema, sino por violencia doméstica. De pronto surgieron 36 lesiones que nadie podía explicar de dónde se habían generado, producto de qué. Bueno, alrededor de ese tema hay todo un circo, desgraciadamente, porque aquí hay que entender y recordar que hay menores de edad, hay padres, madres, hermanos que están sufriendo y que hasta ahora no pueden hacer su duelo porque se habla todo el santo día de este tema. Entonces la pregunta que nos planteamos hoy ¿es una cortina de humo? ¿Realmente hay un crimen, un feminicidio, un parricidio? Vamos a tocar ese tema el día de hoy en la segunda parte del programa con la sobriedad y la seriedad que amerita un asunto tan delicado como este. Voy a estar, por un lado, con el abogado penalista Julio Rodríguez, conversando vía Skype con el que es definitivamente el mejor antropólogo forense de nuestro país, que además es referencia en todo el mundo. Me refiero a José Pablo Baraybar, que se encuentra ahora trabajando justamente en El Salvador y que tiene una teoría muy particular con relación a este tema. Y también con el representante legal, el abogado de la familia de Edita, que pues es la principal preocupada ahora por dar con el paradero de, valga la redundancia, el principal sospechoso de la muerte de la cantante, el viudo Paul Olórtiga, que, bueno, tiene ahora una situación legal bastante complicada porque la Fiscalía ha dictado detención preventiva por 9 meses hasta que se investigue y se sepa qué realmente fue lo que sucedió. Y él está desaparecido. Algunos hablan de que podría estar en Ecuador y demás. Todo eso en la segunda parte del programa. Y vamos a arrancar con el otro tema, que es fundamental, es importantísimo, señores. Faltan menos de 3 meses para las elecciones municipales y regionales y el nivel de corrupción que se ha destapado es algo, creo yo, nunca antes visto. Y no porque no existiera, sino porque ahora hay indicios, hay pruebas, hay hechos, reportajes que han salido a la luz y que nos permite ver una realidad que debería de hacernos sentir vergüenza. ¿Cómo es posible que el 92%, atención, el 92% de los alcaldes de nuestro país tengan denuncias por corrupción? No lo digo yo, lo ha dicho Cristian Salas, el procurador anticorrupción. Y de este 92%, el 50%, es decir, la mitad, va a la reelección. Los presidentes regionales, señores, hay 11 presidentes regionales en nuestro país y 3 de ellos tienen prisión preventiva. 3. Luego hay otros que se encuentran con mandato, con orden de captura, están no habidos. Hay unos que han mentido en sus hojas de vida. Hay otros que tienen acusaciones serias de violación. Por Dios, ¿qué gente nos representa? ¿Quién y quiénes nos gobiernan? De todo eso voy a hablar con mi primer invitado, que ya está aquí. Y le agradezco doblemente. Primero, porque es un placer siempre conversar con alguien tan entendido en el tema. Y segundo, porque estaba medio enfermo, pero sin embargo no rechazó esta invitación. Fernando Tuesta Soldevilla, el ex jefe de la OMPE y analista político, está conmigo esta noche en El Estilo Juliana. Gracias. No, gracias a ti, Julián. Fernando, ¿cómo ves estas próximas elecciones? No muy distinta de las anteriores, y eso ya es bastante decir. Y es bastante decir porque a partir de las últimas se eligió que comprometieron en muchos casos a autoridades como las que tú has señalado, ¿no? Y lamentablemente creo que no va a cambiar esto. Tú misma has dado información y además los medios también en relación a muchos de ellos, por ejemplo, van a la reelección y muchos otros que no conocemos y probablemente, dadas las características de ciertos incentivos y ciertas facilidades
se abre a autoridades que tienen mucho poder a nivel regional y municipal, que estemos frente a escenarios parecidos como este, ¿no? Tú dices que no va a cambiar la situación que vamos a vivir próximamente el 5 de octubre, que nos toque ir a votar, pero ahora creo yo que los electores tenemos una mayor responsabilidad, porque ya sabemos quiénes han sido denunciados, ya conocemos esos antecedentes que por mucho tiempo estuvieron ocultos y tenemos que realmente decidir no por el que nos cae bien, porque el que nos parece guapo o el que nos regala 1 kilo de papas para que votemos por él, sino por el decente, si es que queda algún decente en la lista. Sí, y entonces cuando digo que no va a cambiar mucho es por el lado de la oferta de candidatos. Exacto. Pero nada está dicho y entonces corresponde pues a los ciudadanos enterarse, corresponde a los medios, como en el caso tuyo, a debatir sobre estos temas y colocar los reflectores efectivamente a lo largo de la campaña y no solamente por los últimos días, ¿no? ¿No debería de existir, Fernando, un impedimento para que estos alcaldes, que estamos hablando del 92%, nada menos, que nos gobiernan ahora y que representan sus diferentes localidades, que de este número del 50% quiera volver a postular? ¿No debería de existir una norma, una ley que le diga no, por el simple hecho de haber sido acusado y denunciado por corrupción, porque estamos hablando además de malversación de fondos, delitos como colusión, etcétera? El día que usted demuestre que es inocente, ese día postula lo que quiera, pero mientras tanto no. No es posible porque es justamente al revés, ¿no? Se tiene que demostrar que es culpable, claro, en general. Es lo que dice la ley, pero yo digo, ante esta situación... Sí, pero además, ¿sabes qué? El problema es que ahí pagan todos, ¿no? Porque en algunos casos también acusar es sencillo, ¿no? Es decir, cualquiera te puede acusar de una serie de supuestos delitos que al final no corresponden. No, cualquiera va a una comisaría, por último, Fernando, y dice, este me pegó, este me violó y este robó. Pero ya para que el caso pase a fiscalía y se mantenga durante tanto tiempo en investigaciones, porque algo raro hay. No, y el caso... Sí, pero digo, en el mismo Jurado Nacional de Elecciones, hace poco el presidente manifestó que, digamos, no está en el caso, por ejemplo, del jurado para no admitir algunas candidaturas, por ejemplo, en casos extremos o, digamos, de la lista que tú has dado, de quienes, por ejemplo, están con prisión preventiva. Juan Calderón, Ancash, Clever Meléndez Pasco, Gregorio Santos Cajamarca, y que van en la reelección. Van a la reelección. ¿Qué pasa si mañana la Fiscalía dice, ok, esto es todo lo que investigué, mi acusación, Poder Judicial evidentemente determina qué es lo que está pasando ahora, qué es la situación actual, y el Poder Judicial dice, ese señor va a ser condenado, efectivamente, cometió el delito de malversación de fondos. Este de aquí cometió el delito de colusión, asociación ilícita para delinquir. Y ya son presidentes regionales nuevamente. No va a haber tiempo para eso. Estamos a 16, ¿no? Las elecciones son el 5. Yo no creo que se abra proceso antes del 5. Imaginemos que se abra proceso para que estemos delante de una resolución con condenatoria firme, una resolución firme. Esto no va a ser de acá a enero, ¿no? No, es que a eso me refiero, que pueden ser reelegidos y que ya en el cargo, esa era mi pregunta, el Poder Judicial los condene. Determine, sí. Bueno, entonces se va a proceder por causal seguramente de la vacancia. Pero ahí sí. Es que eso de verdad se debería de evitar, porque son muchos los que están involucrados en asuntos de corrupción. No hay manera, porque algunos podrá determinarse que efectivamente delinquieron y otros no. Por ejemplo, candidatos con sentencia, porque también hay sentenciados. Acá hay de todo, señores. Eso parece un chifa. ¿Ah? Madre de Dios. Candidato a presidente regional, Rafael Ríos, del Partido Popular Cristiano, sentenciado por disturbios en el 2004 y malversación de fondos en el 2010. Expresidente regional, conocido como Pihuicho, convocó la destrucción y quema de edificios del Ministerio de Agricultura, una joyita maravillosa, registros públicos y otros en Puerto Maldonado en junio del 2002. Compre ya. Tacna, candidato a presidente regional, Héctor Maquera, Partido Popular Cristiano, el PPC, nada menos, fue procesado y sentenciado a 9 años de prisión por delito de rebelión, por el andahuaylazo justamente. No consigna sentencia en hoja de vida y cumplió 2/3 de su condena y obtuvo la libertad. Qué linda gente. No, ahora, en algunos casos, claro, no podrían candidatear si es que está todavía en el proceso del periodo de condena. Claro, cumplieron. Pero una persona que cumplió su condena está habilitada para postular. Corresponde
Juliana, a los electores valorar si esa es una razón para no votar. De acuerdo, y creo que eso es finalmente lo que queda, porque no podemos cambiar las leyes. Y La sí, Constitución, pues, por más para de que empezar, ¿no? la Constitución, sobre todo, claro, que es la matriz de todo lo demás, pero evidentemente sí, pues es hablar de una utopía, esperar quizás que surja una ley que diga, no, los que están en pleno proceso de investigación no pueden postular. Pero claro, ellos podrían decir, y si mañana determinan que soy inocente, me fregaron mi carrera política. No, claro. No, además podrían llevar esto a instancias internacionales. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, si es que realmente se está atropellando derechos. No, es complicado, es complicado. Entonces, quizá ahora lo distinto del año 2010 es que en este momento han salido ese tipo de noticias y los medios se están ocupando. En el 2010 no. ¿Por qué crees que antes no salían? ¿Sabes por qué? Porque creo que en algunos casos no creo que no se haya desarrollado hechos de corrupción, sino que no eran tan visibles porque además los presidentes regionales han ido adquiriendo cada vez más poder. Y alrededor de eso se han ido estableciendo redes de corrupción mucho más amplias que han ido tocando otros ámbitos en donde se han hecho mucho más visibles. Pero además no necesariamente la gente que ingresó ya era un delincuente y en realidad su paso por el gobierno regional simplemente lo que hizo es mostrar más. En algunos casos se han hecho delincuentes, digamos, en el gobierno regional, ¿no? Bueno, escuchaba a Cristian Salas, al procurador anticorrupción, diciendo algo similar, ¿no? Dice, claro, los presidentes regionales, con este tema de la descentralización y demás, tienen tan cerca los fondos públicos, tienen tan fácil acceso a los bienes del Estado, que bueno, la tentación existe. Sí, pues, pero no es así, porque yo también puedo, digamos, tener acceso a la caja fuerte de RPP. Alguien me dio la clave así, caleta, y está en mí cruzar esa línea. Ciertamente. Que, digamos, diferencia y que marca, digamos, un antes y un después entre alguien honesto y un ladrón. Ciertamente, ciertamente. Entonces acá viene un tema quizá que debiéramos ver, que es lo siguiente. Esto tiene que ver también con la estructura política institucional del país, vale decir, los partidos políticos. Del 2002, 2006 y 2010, en cada elección, los partidos políticos nacionales, vale decir, los que están en el Congreso, ya no ganan a nivel de las regiones. Ganan estas estructuras creadas en cada una de ellas. Si te das cuenta, no hay ningún presidente de gobierno regional cuya organización también está en el departamento al lado. Vale decir, el de Cajamarca solamente está en Cajamarca. Sí, claro. El de Amazonas solo el de Amazonas. El de Puno. Nada más. Y entonces se han creado feudos departamentales que con el tiempo, con la transferencia de funciones, presupuestos, han ido adquiriendo un poder muy grande. Estas organizaciones son mucho más débiles que los partidos nacionales, son altamente personalistas. Si no hay un control a nivel partidario y ese presidente adquiere gran poder y tiene mucho poder además económico, y si además le agregas que la Contraloría no llega en muchos casos, que con ese poder también se ha corrompido sectores del Ministerio Público hasta el Poder Judicial, y se establecen alianzas de redes como la que está ocurriendo y estamos viendo cada día más en el caso de Ancash. Entonces tú tienes personas que van incrementando su poder político y económico. De acuerdo, pero ese crecimiento se da de una manera desmesurada y sumamente rápida porque el órgano central, que es el Ejecutivo, el gobierno, no se ha encargado de fiscalizar cómo funcionan esos otros gobiernos que están en las regiones, porque esa fue la idea de la descentralización. Por eso se crearon las presidencias regionales. No, pero hay un tema. Justamente no hay regiones. Hay gobiernos regionales, pero en departamentos. Acuérdate que la región era la fusión de dos o más departamentos contiguos, cuyos primeros presidentes regionales del 2002 debían encabezar ese proceso que en realidad se interrumpió con el referéndum de 2005, en donde no se creó ninguna región. Claro, pero se siguen llamando igual gobiernos regionales. No, pero a lo que voy es que ese proceso se trunca en el 2005 con el referéndum que no se crea ninguna región, y sin embargo se siguen los procesos de elegir gobiernos regionales en departamentos. Entonces se han hecho transferencias de funciones económicas, etcétera, pero la parte de diseño político no se ha tocado. Es decir, tenemos ahora 25 gobiernos regionales en departamentos y no hay visos
de relanzar de alguna manera el proceso de descentralización de otra manera, porque esta ha fracasado. Lo que hemos creado es 25 reyesuelos con mucho poder y bajo control. Sí, son 25 monarquías, cada una hace lo que le da la Pero ¿sabes gana. lo más peligroso de todo? Y encima no dan cuenta al gobierno central. No les importa tres pepinos. En la letra sí está a dar cuenta. Pero como tampoco están integrados a partidos, ni siquiera hay esos mínimos controles. No digo que los partidos están liberados de corrupción, pero digamos, algo hay que te permite justamente integrar. Pero lo peor de todo es que estas redes de corrupción no están tan estructuradas y son únicas que, digamos, si cae la cabeza, cae todo, sino que son como nodos donde en realidad salen unas y entran otras, o pugnan entre ellas. Sí, en conclusión, en la teoría el tema de la descentralización es maravilloso, ¿no? Uno lo lee y dice, uy, qué bacán. Pero a la hora de llevarlo a la práctica ni siquiera existe, porque no son gobiernos regionales, sino gobiernos departamentales. Pero entonces, en todo caso, allí, visto las cosas y las críticas se hicieron en su momento, se puso los bueyes delante de la carreta. Primero elegir presidentes de gobiernos regionales en departamentos, suponiendo de que ellos iban a alentar el proceso de regionalización, y fueron ellos los primeros frenos. De tal manera que ahora seguimos teniendo 25 departamentos y no, digamos, 6, 7 regiones, con controles respectivos, obviamente con poderes, pero con un diseño distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Hace un rato hablabas de los partidos políticos, ¿no? Que cada vez son más inconsistentes, que han perdido tantísima fuerza, que tienen menos seguidores porque el Perú no es un país con cultura política. La gente no es de izquierda, no es de derecha, no sigue el pensamiento de Haya, no es del Partido Popular Cristiano porque lo criaron, lo formaron en una casa donde todos, digamos, manejaban conceptos políticos y seguían una ideología. No, eso no existe en el Perú. Me gusta este, me gusta el otro y me puedo pasar de la izquierda a la derecha con una facilidad alucinante. Pero bajo esa situación real, existente, coyuntural y demás que tenemos, uno dice, ¿de quién es la responsabilidad cuando candidatos que representan a ciertos partidos, que no necesariamente pertenecen, sino que son invitados, revisarles las hojas de vida, los antecedentes? Porque luego el Jurado Nacional de Elecciones se da con la sorpresa de que, hoy este es un mentiroso, este se olvidó de decirme dónde estudió, este se inventó una maestría. Estamos viendo el caso de Llovera, el parlamentario, que ha sido inhabilitado recién ahorita. Por 2 años no puede cumplir ningún cargo político y tiene que pagar una reparación civil, creo que de 8.000 soles, porque se inventó una maestría en la Universidad de Piura. ¡Lindo él! O sea, bacán. Pero ¿sabes lo peor de todo? Es que la gente no vota por hojas de vida. O sea, nadie, seguramente un televidente, ha descargado las hojas de vida, comparado y ha votado gracias a eso. Y que además están en la red. Lo que quiero decir es que los candidatos creen que como la gente, no sé, pues qué imaginación tendrán, que la gente descarga hoja de vida, descarga y vota. Y como creen eso, entonces mienten. Sí, claro, pero lo peor es que nadie lo ve. No, nadie lo ve, entonces mienten, y eso es lo que se está encontrando de manera clara. Las hojas de vida, lo que nos está mostrando más que todo es que son mentirosos. No, pero desgraciadamente, Fernando, así uno pusiera en su hoja de vida: primaria, tal colegio, secundaria, no tengo estudios superiores, nunca estudié inglés, jamás me llevaron a clases de básquet, no sé, ni siquiera, no tengo algún oficio. Pero, por ejemplo, gente igual, si le cae simpático, va a votar por él. Así es, porque se trata de representación política. Por ejemplo, la congresista Zenaida Uribe. ¿Alguien votó porque tuvo cargos, porque fue asesora o porque terminó secundaria o lo que fuera? No, por lo que fue en los 80 cuando era voleibolista. Y consideraban que quizá esa tenacidad, ese esfuerzo podía ser desplazado a su función de parlamentaria. Punto. Otro ejemplo, Fernando. Tenía que mentir, no tenía que mentir. Y nuevamente, la gente vota también porque esa persona considera que le da confianza, considera que puede ser un buen parlamentario, un buen alcalde en general, porque justamente transfiere confianza. Ese es fundamental. La gente cree, por eso miente con las hojas de vida, cree que el ciudadano pues va a descargar para hacer comparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, candidatos a alcaldía de Lima que no han declarado hasta ahora sus bienes e ingresos, cuando tienen que explicarle en todo caso a la población, por más que la población no esté interesada en bajar la hoja de vida de internet y leerla,
Salvador Heresi, de Perú Patria Segura, que mañana va a estar con nosotros en el programa, Moisés Mieses, del Partido Humanista, Fernán Altuve, de Vamos Perú, Alex González, de Democracia Directa, y Edmundo del Águila, de Acción Popular. ¿Se olvidaron? No, dicen que no es obligatorio. Pero no es obligatorio, pero No no se hace puede. falta, en realidad, Así que te es. digan, oye, lo tienes que Así hacer si no es. te castigo. Así es. Es una cuestión, digamos, de ser consecuente con Absolutamente. la decisión que has tomado. Yo voy a ser candidato, voy a postular, no voy a Por lo esperar a que me tanto- sancionen o que me digan, oye, te jalo la oreja, ponlo. No, lo voy a hacer porque es una manera de demostrar que mi candidatura es absolutamente transparente. No, porque además, y esa es la diferencia, una vez que asumes el cargo público, tienes que hacer tu declaración y va a ser publicada. Ahora, el punto es si lo vas a hacer una vez que tienes el cargo, ¿por qué no lo haces cuando eres candidato? Claro, porque además hay casos, a ver si me alcanzan mis anteojos, hay casos que ya son de verdad. Ya esto parece un circo. En Lambayeque, por ejemplo, el candidato a presidente regional Virgilio Villalobos, estamos hablando de las hojas de vida. Algunos omiten información, pero otros cometen un error peor, que es mentir. Mentir, pues. ¿No? De poder para todos. Declaró en su hoja de vida haber sido sentenciado por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Ok? Loreto, candidato a presidente regional Jorge Luis Mera, del Movimiento Esperanza Región, declaró en su hoja de vida contar con sentencias penales, pero no declara por qué delitos. O sea, sí, yo estuve preso, o sí, me condenaron penalmente, pero no dices por qué. Que la gente se lo imagine, pues. No importa que digan de mí lo que les provoque. Ahora, No, pues. sin embargo, Esta, Juliana, perdón que te interrumpa, sí, Fernando, sí. Moquegua. Expresidente regional Jaime Rodríguez, conocido como Jamocho, con ese nombre, todo lo que toca Sí, de los chapa. mochos. Sí, declaró hace poco haber robado, pero poco ir repartiendo. Qué buena gente. Ese es el Robin Hood Una maravilla. El Pablo Escobar de Moquegua. Qué gente tan cara dura, Sí. No, Fernando. en algunos casos, sin embargo, hay una discusión sobre este tema, ¿no? Vale decir, tú puedes haber sido condenado y ya pagaste. O sea, ¿para qué van a mostrar que has tenido una condena? Quiere decir, en el fondo, que te estarían condenando públicamente de manera permanente, ¿no? Por eso que hay toda una discusión sobre el tema. Ahora, hay casos de sentencias que, claro, tienen que ser claramente limitadas. Por ejemplo, caso de terrorismo, caso de sentencias, digamos, de nivel alto, deben de colocarse, pero yo no sé si todo tipo de sentencias, pero finalmente lo de la hoja de vida lo que te muestra es un conjunto de candidatos que, como tú bien dices, en un número alto, no da la información correcta o simplemente no da información. ¿Y de quién es la responsabilidad? Y ese, ¿De qué eso no se justamente, consiente? tú ¿Del la partido pregunta. político Viene o del entonces la Jurado pregunta. Nacional? ¿Sabes lo que pasa? No, el jurado recibe la información que el partido, al inscribir, Claro. tiene que levantar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Quien se tiene que responsabilizar es el partido. Ok, sí, porque además muchas veces son invitados, porque como hablábamos hace un rato, al no existir cultura política, por ejemplo, las elecciones presidenciales, se ve claramente, ¿no?, que además uno elige a los candidatos al Congreso. Está Fuerza Popular, está Perú Posible, está el APRA, está el PPC. Y claro, son invitados gente, un voleibolista, un futbolista, una cantante, pero nadie se preocupa por saber qué hay detrás de esa persona, conocida o no. Bueno, porque no pasa nada una vez que esto ocurre. O sea, al partido no le pasa nada. Te voy a contar dos casos de manera comparada para ver cómo se combate esto en otros países. En Colombia, si es que a un parlamentario lo vacan del puesto por haber tenido alguna relación y posteriormente acusado, por ejemplo, de narcotráfico, algún delito mayor, se le vaca y ese escaño no es ocupado por nadie, se llama la silla vacía. Buenísimo. Entonces, el partido tiene que controlar, no es que ingrese el suplente o el accesitario, sino el partido se queda sin uno más. Entonces, obviamente, el control va a ser mayor. Empiezas a cojear y vas a cuidar más a tus candidatos que luego van a ser parlamentarios. Ayer salió una noticia que en Francia han condenado, han sancionado al partido de Le Pen, que es el partido de ultraderecha, Sí, claro, ultraderecha. porque un ex candidato se me profirió insultos racistas. ¿A quién sancionan? Al partido. Es decir, el partido, en ambos casos, se hace responsable de sus militantes, sus dirigentes y sus candidatos. En el caso peruano, no.
Mira, Fernando, esto que dices es sumamente cierto y qué bueno sería que algo así se aplique en nuestro país para que... Hay que imaginar formas que desincentiven a que los partidos, digan, bueno, esto es simplemente los candidatos que no nos han Y para que no engañado, cualquiera etcétera, ¿no? postule, o sea, Pero no todo el justamente mundo por eso, tiene pues, la justamente- habilidad, ¿me entiendes? El talento y la formación para dirigir un distrito, para representar un gobierno regional. un parlamento. Obviamente, zapatero a Pero sus es que zapatos. justamente Juegas eso. bien bola y bacán, pero no es lo tuyo el Congreso. Así es. O sea, ¿te gusta a ti cantar? Bacán, anda, graba Así tu es. disco. Así como canta, toca la noche barranco. de la misma pero... manera que un parlamentario no puede cantar, ni puede sustituir en otros ámbitos, ni jugar vóley. Bueno, Es que pero es si ya así. es parlamentario y tiene una formación política y además le gusta patinar, que patine el No, pero, señor. eso es pero una cosa es como hobby Sí. y otra cosa es ocupar un cargo. Mientras ¿no? esté en el Congreso no sería lo ideal, por No, a lo ejemplo, que me porque refiero- desviaría un poco la atención. No, a lo que me refiero es justamente eso de zapatero a tus zapatos. Sí. Es decir, hay ámbitos que requieren formación, experiencia. En ninguna parte te enseñan a ser parlamentario, pero para eso están, ¿qué tipo de ámbitos? Los partidos. Sí. Entonces, en un partido tú discutes, propones, eliges, vas subiendo una jerarquía, eso que necesita el país y que prácticamente ahora está semidestruido. Bueno, pero la culpa es de nosotros, Fernando, porque Totalmente. nosotros elegimos a cualquiera porque es Exactamente. bonito, porque es simpático, No, pero porque además- su campaña estuvo bacán y porque me presentaron una canción, ¿ok? Y en la No, Plaza porque- 2 de Mayo, mientras hacían su porque meeting, además la eso pasé no recontra fue- bien y me tomé 3 chelas, ¿no? Pues, el Parlamento, como nuestros alcaldes no fueron elegidos por bolivianos, chilenos, fueron por sí, peruanos. Por así es. nosotros. Hagamos un mea culpa en todo caso. Bueno, las elecciones parte. municipales, para terminar, Fernando, porque me queda poco tiempo. Las últimas encuestas dan prácticamente como ganador a Luis Castañeda el Alonso. caso de Lima. A pesar, claro, en el caso de Lima, a pesar de que no habla, tiene un 53% de aprobación, aceptación, dejando en segundo lugar Muy a atrás. Susana Villarán, pero con un Muy 43% de diferencia. Sí, Susana claro. Villarán tiene 10%. Y bueno, está Salvador Herés y demás, Fernán Altuve, que tienen muy poco. Sí. Y que yo no sé si tú consideres, por ejemplo, con la experiencia que tienes, que puedan tener ahora alguna esperanza con lo que están arrojando los sondeos. Muy difícil. Yo creo que todo está en manos de Luis Castañeda. Vale decir, yo creo que si él no gana las elecciones va a ser básicamente por responsabilidad de él. Es decir, quien tiene una diferencia tan grande en relación al segundo tiene que saber administrar esa ventaja. Y lo sabe bien Luis Castañeda porque en el 2002 quien le sacaba una ventaja muy grande, más de 20 puntos, era Alberto Andrade, alcalde de Lima de aquel entonces. De acuerdo, sí, claro. Y logró ganar Castañeda. Nadie pensaba que alguien como... ningún candidato podía derrotar a Andrade, que iba por la tercera elección en Lima, con una diferencia también grande. Cometió errores. Sí, pero había un 20%... no, 20, un poco más incluso en algún Creo momento. que llegó hasta 26, 27, pero ahora estamos hablando de 40. No, pero a lo que voy es que, por eso, si es que sabe administrar su ventaja, y yo no creo que la está administrando mal, el que le exijan hablar es porque los otros quieren, y que necesitan que él hable para poder justamente criticar. Pero él está haciendo lo que probablemente sus asesores le están diciendo, mira, Y que pasen los días, flota, y llegaremos al 5 de octubre. Sí. No importa si la diferencia es 5% o 10%. Claro. De lo que se trata es de ganar, ¿no? Finalmente le está dando a la gente la yema del gusto. Menos floro, más obras, ¿no? Dice la gente. Ahí está, Bueno, yo ese soy es- mudo, pero ahí está mi escalera de la solidaridad, mi peaje de la solidaridad, mi botica de la Pero solidaridad. cosa que en la historia de Perú no, o en el caso de Lima no ha sido lo primero. Acordémonos que Belmont tenía, su eslogan eran obras y palabras no. Así es. Y Odría, hechos y no palabras, muy antiguo todavía. Es verdad. Una última pregunta, Fernando, porque tenemos que ir a la pausa comercial y tengo que pasar al segundo tema. ¿Ha sido un error de Susana Villarán invitar para que forme parte de su lista a Pilar Freitas? Yo no creo que haya sido un error eso, sino creo que en general se han cometido una suma de errores en donde el tema de Pilar Freitas adquiere una importancia que en otro contexto podría ser indebida. Es decir, el no tener partido inscrito la ha llevado a situaciones de alianzas, acuerdos que no han ido a buen puerto y entonces está en una situación donde no puede salir. Y Empezando- entonces, peor todavía, porque ella es alcaldesa, no va primera en las encuestas. Y sin embargo, al ser alcaldesa, los terceros, cuartos, etcétera, la critican a ella, porque ella está en el cargo.
Sí, claro. Y Castañeda simplemente flotando como corcho, tomando todas las ventajas que esa situación le Claro. favorece, ¿no? Y ella, que siempre agitó la bandera de la honestidad y la transparencia, y la que es consecuente con lo que dice, anuncia en un momento que no va a volver a postular y de pronto, señores, sí va a haber reelección. Pero incluso eso... Eso a la gente le molestó, ¿ah? Sí, seguro. Pero el tema de Pilar Freitas tiene que ver con acuerdos políticos. Acuerdos políticos que no son de alguna manera claros. Porque hay descontento en sus filas, descontento en Perú Posible, lo ha visto Juan Cheput criticando duramente, total. descontento alrededor de diálogo vecinal, descontento a sus aliados de izquierda al interior. Entonces, Claro. ¿qué candidatura puede tener un piso firme con estas circunstancias? Es que descontentos estamos todos, Fernando, con lo que estamos viviendo. Gracias por haber venido. A ti, Sí me quedo Juliana. contenta de haber podido conversar contigo, a pesar de estar medio enfermo, y de que hayas tenido la amabilidad de aceptar agradezco. esta invitación y estar con nosotros en el estilo Juliana. Señores, hacemos una pausa comercial y regresamos para hacer un análisis de la manera, les prometo, más seria y responsable sobre el caso del que todo el mundo habla, porque aunque parezca increíble, ni siquiera el asunto que acabo de hablar con Fernando Tuesta de las elecciones regionales, municipales que se vienen ahorita, ha trascendido tanto, a pesar de las denuncias por corrupción que hay, como el de la muerte de la ex cantante y fundadora de Corazón Serrano. Cortina de humo, realmente estamos hablando de un feminicidio, de un parricidio. Lo conversamos después de la pausa comercial. No se muevan. Gracias.